Gastroenterólogo, ¿cómo estás, doctor? Bienvenido. Gustavo López Hola, nos Amelia. acompaña esta mañana. Buenos días. Primero, ¿nos puedes decir para qué sirve el páncreas y dónde está? Sabemos que anda por ahí en el triperío. Sí, el páncreas es un órgano abdominal Sí. que está atrasito del estómago Ok. y tiene dos funciones principales. Una es funciones endocrinológicas. Sabemos que la hormona que más conocemos es la insulina, ¿no? Pero produce otras hormonas también que nos ayudan a la regulación de la glucosa y del metabolismo. Y también tiene otra función que es la función exócrina. La función exócrina básicamente nos sirve para digerir. O sea, nos produce enzimas que nos ayudan a digerir carbohidratos, lípidos, proteínas. O sea que es importantísimo el páncreas. Es importantísimo. O sea, no podríamos vivir, bueno, No sí podemos. podríamos vivir sin páncreas, pero siempre y cuando esté suplementado. O sea, hay personas que, por ejemplo, por una pancreatitis pueden quedarse sin páncreas porque se necrosa el páncreas, pero afortunadamente ya hay enzimas pancreáticas que podemos tomar y también insulina que podemos suplementarlo. Pero sí es un órgano vital que nos ayuda básicamente a esas dos funciones. Doctor, voy a hacer una pregunta que no es el tema. ¿Por qué quien tiene cáncer de páncreas, que todo el mundo le tenemos un pavor espantoso a este nombrecito, por qué no les quitan el páncreas? Sí, de hecho, Sí en se una puede. cirugía sí se puede. Lo malo del cáncer de páncreas es que cuando se detecta un porcentaje muy bajo de pacientes son candidatos a una cirugía. Pero sí existe esa cirugía. O sea, sí existe esto. Que Esa usted cirugía pensaba. es una cirugía muy grande que se llama Whipple y quitan el páncreas y tienen que desconectar por donde va conectado el páncreas Claro. para conectarlo nuevamente en el intestino. Pero desgraciadamente el cáncer de páncreas solo se detecta cuando ya está muy avanzado en la mayoría de los pacientes. Cuando ya no hay mucho que hacer. Exactamente. Ok, vamos a la pancreatitis, volvamos al tema. ¿Qué es una pancreatitis? Y luego aguda me la imagino más peligrosa. ¿Qué es Sí, pancreatitis? pues, básicamente la pancreatitis es una inflamación del Ajá. páncreas y se puede ver por muchas causas. Las dos principales son el páncreas está conectado por un conducto hacia el intestino y ese mismo conducto, más bien ese último conducto, también se une el hígado, todas las vías biliares. Entonces, una de las principales causas de la pancreatitis es cuando una piedrita de la vesícula se va por el conducto que baja del hígado, que se une al mismo tiempo al páncreas y eso inflama temporalmente el páncreas porque el páncreas A ver, perdón, se tapa. la piedrita está en la vesícula. La vesícula. Los que tienen piedras en la vesícula. Exacto. Ok. Y entonces baja y cae al páncreas. Baja al conducto, Ajá. digamos que llegan como una Y. Sí. Y a esa Y tapa porque pues, está muy cerquita del conducto del páncreas, entonces tapa temporalmente, bloquea la salida del conducto del páncreas. Y eso hace que el páncreas se activen esas enzimas que nos ayudan a digerir y es como si se digiriera parcialmente el páncreas, porque el páncreas está hecho también de proteínas y de tejidos, como si nos lo comiéramos, pues. ¿Por qué no se digiere el páncreas solito? Porque todavía no están activas esas enzimas. Hasta que llegan al intestino se activan. Pero cuando se bloquea la salida de esas enzimas, se activan dentro del páncreas y eso hace que digieran parcialmente el páncreas. O sea, es como si nos estuviéramos quemando. Comiendo a ellos mismos, comiendo al páncreas. Exactamente. O sea, es una ¿Se reacción inflama inflamatoria. el páncreas? Se inflama Por y es lo de una reacción. pancreatitis, ajá. Exacto, es una reacción muy intensa del páncreas y eso inclusive puede afectar otros órganos. Puede afectar, aparentemente el páncreas está aislado, pero puede afectar los riñones, el corazón. Cuando es una inflamación tan fuerte, es como si nos quemáramos por dentro, ¿no? Y bueno, hay muchas causas de pancreatitis. La otra es el alcohol. El alcohol es una causa de pancreatitis. Una buena guarapeta puede hacer que de repente se inflame el páncreas y sí es una enfermedad muy grave. ¿El hígado también tiene problemas con el alcohol? ¿O más bien le afecta? Sí, el hígado se puede afectar de dos formas. Sí. Crónico, lo que llamamos cirrosis, pero también puede haber hepatitis aguda alcohólica, que es cuando hay una inflamación por una ingesta excesiva de alcohol. Eso puede provocar también una hepatitis aguda alcohólica. Ok. En la pancreatitis, ¿cuáles son los primeros síntomas? ¿O cuándo se entera el paciente que tiene pancreatitis? Porque me imagino que esta inflamación es poco a poco. No, la pancreatitis aguda, en especial, el principal síntoma es dolor, y es un dolor muy fuerte.
De hecho, esos pacientes generalmente los tenemos que poner en el hospital porque es un dolor tan intenso que a veces necesitamos usar morfina dentro Válgame del hospital. Dios. Es un dolor El muy dolor fuerte. es, vemos ahí unas imágenes, amigos de radio, les platico, en el abdomen. Sí, ¿Qué es un parte dolor, duele? lo que llaman la boca del estómago. En la boca del estómago. Es un dolor intenso, súbito. Generalmente sienten como si les estuvieran encajando una espada y se va hacia la espalda. Es un dolor... los pacientes que tienen pancreatitis se enteran porque es un dolor o sea, muy fuerte. no lo pueden confundir con No. el intestino, con nada. Bueno, siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial porque Sí. ahí puede doler también un infarto, por ejemplo, puede doler en la boca del estómago, una úlcera, una piedrita en el Sí. conducto que comentaba. O sea, sí puede haber otros órganos que duelan mucho, pero el dolor de la pancreatitis es un dolor muy característico y es uno de los más fuertes. De que tapó esta piedrita de la vesícula, ¿a que duele? ¿Pasa mucho tiempo o puede ser inmediato? No, generalmente es súbito. Es súbito. Es súbito. Y es un dolor que de repente los pacientes pueden estar así como tú y yo sentados y de repente les llega un dolor Llévenme al fuerte. hospital. Sí. Ok. Es un dolor muy ¿Cuáles fuerte. son los tratamientos o posibilidades de que se mejore el paciente? Primero ver la causa, ¿no? O sea, porque como esas dos que mencioné, que son las más comunes, hay muchas otras causas de pancreatitis, pero primero ver la causa. Cuando es porque está obstruido el conducto, ahí lo que tenemos que hacer es destapar el conducto, ¿no? Pero el primero es manejar el dolor, porque los pacientes lo primero que quieren es que se les quite el dolor. Y te digo que a veces les ponemos Morfinas o morfina, los derivados. hidratamos, los dejamos en ayuno unas horas o dependiendo de la gravedad, pueden ser unos días. Y después tratar la causa, que en este caso podría ser destapar la piedrita, haciendo un procedimiento que se llama CEPRE, quitamos la piedrita y eso evita que pueda haber otro cuadro de pancreatitis. Estamos hablando de pancreatitis aguda. Qué bueno que se comuniquen con nosotros. Con mucho gusto damos lectura a sus preguntas. Rosendo Rivera pregunta si los problemas de páncreas también puede afectar en mi digestión, que si este puede ser un síntoma. Sí, sobre todo cuando es pancreatitis crónica. O sea, la pancreatitis crónica es porque ya deja de funcionar adecuadamente el páncreas. Pero el páncreas tiene una reserva muy importante. O sea, podemos funcionar con muy poquito páncreas. Cuando ya el páncreas está completamente rebasado, es cuando sí puede llegar a haber problemas de digestión, ¿no? O sea, los pacientes que tuvieron una pancreatitis aguda donde parte del páncreas se necrosó, se murió, es cuando necesitamos dar un suplemento con con enzimas pancreáticas para que nos ayuden a digerir. ¿Y el tema de la diabetes, de la insulina, también tienen que dar algo cuando el páncreas ya no funciona? Sí, cuando el páncreas, igual, por ejemplo, por una de estas causas o por una cirugía o por una necrosis pancreática, tenemos que suplementar a estos pacientes con insulina, o sea, como si lo estuviera produciendo el mismo páncreas. Afortunadamente ya existe eso, con una muy buena respuesta, ¿no? Porque antes sí era muy complicado, pero... Doctor, ¿se puede vivir con pancreatitis crónica? Sí se puede vivir, Sí se puede vivir. pero con los generalmente hay que suplementos. hacer suplementos, o sea, suplementación. Abel Rodríguez tiene problemas, te pregunta que si tener problemas en el páncreas por alcohol, que si el daño es reversible, que se puede curar. Depende, porque si es una pancreatitis aguda, las pancreatitis agudas, como el nombre lo dice, tienen un periodo donde mejoran, pero depende de si es una pancreatitis que murió gran parte del páncreas, o sea, que se llama necrosante, puede ser que eso ya no se va a regenerar, lo tendremos que sustituir. Y las pancreatitis crónicas, muchas veces con cierta proporción del páncreas podemos vivir, pero llega un momento que deja de funcionar adecuadamente y hay que dar estas hormonas o las enzimas. Ok. Ismael Morales, recibimos llamadas, por favor, si tienen dudas, este es el momento, 442-238-5255. Ismael Morales, he escuchado que una simple infección en el páncreas puede ser grave, que si esto es verdad y cómo lo puede prevenir. Existen pancreatitis agudas por infecciones, por algunos virus. O sea, puede ser otra causa la infección. Puede ser otra causa de pancreatitis aguda. No todas las pancreatitis son por infecciones. No. Okay. Pero la pancreatitis aguda Ajá. puede generar abscesos y eso se pueden infectar, o colecciones que se pueden infectar. O sea, no es que se enfermó por la infección, es que se enfermó primero el páncreas y vino después la infección. Pueden pasar las dos. Las Sí. dos, ok. Que sí, que me preguntaba.
Que sí puede ser grave por infección. Sí, una infección. Que sí es verdad que puede ser grave. Sí, una infección de una colección del páncreas es una infección grave, que sí puede llevar a la muerte. ¿Cómo lo puede prevenir? Pues básicamente, cómo prevenir pancreatitis es, si tenemos piedritas en la vesícula, hay que tratarlo, evitar el consumo excesivo de alcohol, tener una vida saludable. Me platicaba ahorita en el corte que el tabaco es importante, o sea, no fumar. El tabaco es un factor de riesgo para pancreatitis crónica y para cáncer de páncreas. No para pancreatitis aguda, pero sí para estas dos situaciones, que digo, el tabaco aparte afecta a muchos otros órganos. O sea, la recomendación aquí sería, doctor, lo más sano que se pueda vivir. Digo, poco alcohol, ojalá que no tabaco, sí, tratar de tener una vida alimentación. saludable, ¿no? La alimentación. El comer grasas y una alimentación muy saturada puede llegar a tener problemas, a repercutir en el páncreas, o esto no tiene que ver. Pues, o sea, sí repercute porque eso también favorece litos en la vesícula. Y ¿Son las piedras? Son las litos? piedritas en la vesícula, sí. Y también puede favorecer a algo que se llama, que es un concepto nuevo, que es páncreas graso, ¿no? O sea, así como se llena como el hígado graso, también el páncreas. Eso es algo que está en investigación, pero que también se favorece por un sedentarismo, incremento en consumo de grasas, etcétera. Roberto Medina nos llamó que si el colesterol y los triglicéridos tienen alguna relación para no tener pancreatitis. ¿Hay relación por el tema de las grasas? Los triglicéridos elevados ¿Sí? Es una causa de pancreatitis aguda. Generalmente son personas que tienen algo que se llama dislipidemia familiar. Sí. Y eso hace que aunque una persona tenga una vida saludable, tienden a tener los triglicéridos elevados por una alteración en el metabolismo. Pero cuando están arriba de 1000, sí hay un riesgo mayor de tener pancreatitis, específicamente los triglicéridos. No tanto el colesterol, pero sí los triglicéridos. Lorena Cruz, ¿qué tipo de... Te voy a mandar a hacer caligrafía? ¿Qué tipo, creo que es de cuidados? ¿Qué tipo de cuidados debo llevar después de una pancreatitis? Pues ahí primero hay que ver cuál fue la causa y cuál fue la secuela de la pancreatitis. Porque yo, como les digo a los pacientes, cuando te da pancreatitis aguda, es como si pasa un huracán. O sea, el momento agudo es muy intenso, pero lo que deja después puede ser algo muy grave. Entonces ahí sí hay que ver qué tipo de secuelas dejó. Si se necrosó el páncreas, si se murió parte del páncreas o no. Hay que cuidar la glucosa, a ver si parte del páncreas todavía sigue produciendo glucosa, o hay que suplementar con hormonas o con enzimas. Recomendaciones generales, doctor. O sea, después de una vida lo más sana posible, ¿a qué dolores o a qué molestias debemos de estar atentos? Porque hay personas que se acostumbran a vivir con, no, pues me duele el estómago como siempre, te dicen. No debe de doler, ni como siempre ni como nunca. Si duele, te está avisando de algo. Sí, yo creo que hay que hacerle caso, ¿no? Sí. Hay que hacerle caso al cuerpo. Habla. Sí. Y uno de los errores que ahora tenemos es ChatGPT, buscamos, ay, me duele el estómago, ¿qué hago? ¿No? O veo en YouTube o le pregunto a alguien. Si nos está dando un síntoma, siempre hay que hacerle caso. No hay que minimizar porque, por ejemplo, en esta zona también puede doler, puede ser un infarto y sí ha pasado que nos llegan pacientes donde, es que pensé que era gastritis y era un infarto en la cara inferior del corazón y se minimizó, ¿no? O sea, es que tuvo siempre gastritis y en realidad no era gastritis, tenía otro problema. Yo creo que el punto número 1 es no automedicarse. Si les duele, siempre hay que ver por qué, cuál es la causa, porque puede ser el inicio de otra cosa diferente, ¿no? De un tumor, a lo mejor sí es solamente una gastritis, pero puede ser algo mucho más allá, algo más delicado. Pero un dolor por pancreatitis no se quita. Entonces no se quita solito. No se quita. Y es un dolor que los pacientes llegan suplicando que les demos algo. Algo, por favor. Algo fuerte y muchas veces usamos morfina. Es un dolor muy, muy fuerte. O sea, los internamos, les ponemos morfina. Este asunto de pancreatitis aguda o pancreatitis crónica o enfermedades del páncreas, ¿hay alguna edad donde sea más común que les dé o puede ser incluyendo niños? Pues es poco frecuente en niños. Es poco frecuente, sí. Pero en adultos la verdad es que no importa la edad, desde los 18 hasta los
60, 80 años nos puede dar pancreatitis, no hay una predisposición, pero cuando se asocia más con el alcohol, pues bueno, ahí sí es más en edades entre los 40. Cuando ya tomaste, exacto. ya tuviste una vida de experiencia etílica. Exactamente. Doctor Gustavo López, muchísimas gracias. ¿En dónde podemos encontrarte? Estoy en el Hospital Ángeles Centro Sur de Querétaro, en el consultorio 1935. Teléfono 442-219-4334. Sí, yo sí me lo sé. 442-219-4334. Muchísimas gracias. Muchas doctor. gracias. Le agradecemos mucho.